Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Una gestión transparente implica la obligación de dar a conocer a la sociedad para su escrutinio toda la información relacionada con actos de autoridad y administración de recursos, así como los datos relativos al desempeño y los criterios bajo los cuales los servidores públicos adoptan decisiones. Sumado al anterior, hoy en día la Ley de Transparencia obliga al gobierno a dar a conocer los indicadores de gestión que permiten medir, comparar y evaluar cada programa y tarea gubernamental. Hoy en Sociedad Transparente hablaremos sobre estos instrumentos de medición y los valores que representan para toda la sociedad una vez que permiten tener un seguimiento de las metas gubernamentales. ¿Nos acompaña? Dicen que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. En la administración pública, hoy, los indicadores de gestión son necesarios en todas las dependencias, además que de acuerdo a la Ley de Transparencia, estos deben de ser puestos a disposición de la población como información pública de oficio. Pero para conocer a detalle el significado y alcances de los indicadores de gestión, platicamos con el director del INEGI en Puebla, Jorge Valdovinos. Una forma sencilla de describir un indicador y no tan técnica como luego solemos manejarla, es el que un indicador nos da una relación entre dos elementos de un sistema. Y me va a decir, ¿y esto es fácil? Bueno, realmente cuando hablamos de indicadores estamos hablando de elementos de información que nos permiten saber si vamos en la dirección correcta. El ejemplo más coloquial que utilizamos es el del tablero de un vehículo, de un carro, donde si nosotros vemos que se prende una lamparita en este tablero, nos está señalando que algo está pasando. Si es una luz roja, no nos da sentido, pero si se refiere al aceite o a la temperatura del motor, igual nos está diciendo algo está pasando en el motor, claro. Es necesario que te pares en la primera gasolinera y cheque los niveles de aceite y agua, por ejemplo. Ese es el papel de los indicadores. Nos dicen qué estado guarda un sistema. Cuando estamos hablando de gestión gubernamental, el tema es más complicado que un tablero de un vehículo, porque en general la sociedad, y sobre todo en el marco de transparencia, necesita saber cómo se están canalizando los recursos que la dependencia, el municipio, el estado, la federación están utilizando, y también cuáles son los beneficios que esta aplicación de recursos están generando en el quehacer del gobierno. Y esto nos lleva entonces a decir indicadores de gestión, es decir, de cómo aplican los diferentes niveles de gobierno gubernamental. Porque de manera específica es el Poder Ejecutivo el que está aplicando los recursos. Los otros poderes, el Poder Judicial, también tiene estos elementos, pero es solo sobre un tema que es igual muy importante, que es el de orden y justicia. Y el Poder Legislativo en términos de la hechura de políticas públicas o de ordenamientos legales. Dicho de manera concreta, un indicador nos permite saber, un indicador de gestión gubernamental nos permite saber cómo es que la aplicación de recursos se están aplicando con transparencia y dirigidos al beneficio de la sociedad. Indicador de gestión gubernamental. Además de los indicadores de gestión, también existen los indicadores de impacto y los de resultados. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros y cómo ayudan estos a mejorar la gestión pública? Y después de los indicadores de gestión, ¿qué? ¿Para qué le sirve a la gente esta información? ¿Y por qué se convierte en una obligación de transparencia? Para poder medir la eficiencia gubernamental. Ahora, sí es cierto que hay muchos aspectos técnicos y metodológicos detrás de un indicador. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Lo que estamos haciendo es no solo dar el dato,
sino aportar elementos de información que permitan al ciudadano entender el dato. Estamos trabajando en esquemas conjuntos para la formación, no solo de que los servidores públicos podamos generar indicadores de calidad veraces, oportunos y confiables, y desde luego accesibles a la población ante esta obligación que nos obliga a transparencia, sino que también estamos trabajando para que se generen lo que le llamamos nosotros fichas técnicas, es decir, la información de la información. Una ficha técnica es como el acta de nacimiento del indicador. En esta ficha técnica se dice el objetivo, el resultado clave, cómo se calcula el indicador, cuáles son los resultados que se esperan, cuáles son las metas y cómo lo debo interpretar. Si tengo 5, ¿qué significa? ¿Voy bien o me regreso? Si es 6, estamos muy bien o no. Pero también si es 3 o si es 4. Recuérdense que los números, cuando manejamos un número como 5, suena reprobado. Y eso es porque así lo trabajé durante toda la educación, ¿verdad? El 5 nomás no lo aceptaba nadie. Y todos buscábamos el 10. Eso es en una escala del 1 al 10. Pero si la escala es del 1 al 5, pues entonces igual un 4 es un muy buen resultado. Pero eso debe conocerlo el ciudadano. Y lo que tenemos que hacer los actores de gobierno es justamente darles elementos, información de la información, para que el ciudadano pueda entender lo que estamos diciendo. Y nosotros ver que no es una gracia que el ciudadano nos entienda, que es nuestra responsabilidad que entienda qué es lo que está pasando, que es como los servidores públicos estamos trabajando para poder dar cuentas. Algo que se percibe, y lo he visto mucho con mis compañeros, tanto de los 3 niveles de gobierno, es lo siguiente: todos trabajamos con el interés de que se atiendan las necesidades del ciudadano, pero no es suficiente con que tengamos esa intención. El ciudadano tiene que ver reflejado nuestro esfuerzo en acciones concretas que realmente hagan que los servidores públicos vayamos teniendo una imagen mejor o más acorde al esfuerzo que veo de mucho servidor público. Enfocamos ahorita la charla a la parte a esta entrevista, a la parte del indicador, en la óptica del ciudadano. Exactamente. Pero la parte fundamental es que el indicador es el elemento que le debe permitir al servidor público tomar decisiones. Y justamente el reto es ese. Sea cual sea el resultado, en una escala del 1 al 10, supongamos que el indicador me refleja un avance de 7, 70%. El siguiente paso es llegar al 80%. Y entonces los indicadores me deben permitir saber cuál es la dirección que estoy tomando y también señalar cuando me estoy desviando de esa dirección, decírmelo de manera oportuna como director de una dependencia o como secretario de un ramo muy específico. Estos indicadores me deben permitir a mí decir: estás saliéndote del camino y entonces toma medidas. Pero también al revés, pudiera estar yo logrando resultados como dependencia, estar logrando resultados mejores de los que había planteado, y eso me puede decir: oye, en lugar de que mejores en 3 años, igual lo logras en año y medio. Y estos son buenas noticias y hay que informarlas oportunamente, porque el ciudadano también se sorprende. Y así como nos critican mucho cuando decían: oye, tú dijiste que ibas a terminar en enero y no terminaste. Claro. También luego se sorprenden y dicen: oye, me habías dicho que eran 3 años y ya lo hiciste en medio año. Como que suena magia. Claro. Los indicadores son un elemento fundamental para que tomemos decisiones. Primero, dentro de gobierno, porque tenemos la responsabilidad de dar resultados, no por un privilegio, al contrario, para dar buenos resultados, los indicadores deben permitirnos ello. Entonces, hay un objetivo. Nosotros le decimos coloquialmente: dame un objetivo y te doy un indicador. ¿Hacia dónde vas y cómo mides que vas hacia ese rumbo? Al director le permite ver que ese rumbo que se está tomando es el correcto, que se lleva todo en orden, y al ciudadano justamente estar con los ojos puestos sobre nosotros para que cumplamos con las responsabilidades
que nos están otorgando, dado un manejo de recursos que tenemos que hacer con mucha eficiencia y transparencia. ¿Sabías que? Los indicadores de gestión miden lo que se propone y lo que se logra con los recursos de la sociedad. Se refiere a un presupuesto basado en resultados que ofrece beneficios tangibles para mejorar el nivel y calidad de vida de una sociedad. A México se le ha considerado como un país con debilidad en las políticas públicas, de acuerdo a la opinión de la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, María Marván. Por lo tanto, un área de oportunidad representan los indicadores de gestión que a su vez sirven para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. Ciertamente los indicadores de gestión, el artículo 6 nos obliga, tanto a nivel federal como a nivel estatal, a empezar a usar indicadores de gestión. México es un país con una gran debilidad en las políticas públicas. No es que no haya gobierno, es que lo que hacen los gobiernos no se mide ni por objetivos ni mucho menos por resultados. Estamos acostumbrados a medir la gestión pública en términos de si el funcionario fue honesto y gastó el dinero en lo que debió de haberlo gastado, o fue deshonesto y se llevó dinero a su casa o obtuvo un provecho propio, cuando en realidad una cuestión fundamental en cualquier país medianamente democrático y medianamente desarrollado es medir si una política pública sirvió o no, y eso solo se puede hacer a través de indicadores. Ahora que Hacienda y toda la reforma que viene alrededor de estar dando realmente presupuesto contra objetivos, tendremos que aprender a desarrollar indicadores. Quiero poner un ejemplo muy claro donde se ve, si el INEA o cualquier institución que tiene por obligación disminuir el analfabetismo, después de 15 años de existir, no puede desaparecer el analfabetismo entre los adultos, quiere decir que hay una política pública que no está funcionando, porque no hay menos adultos analfabetas, ya bien sea en términos cualitativos, en términos absolutos o en términos de porcentaje. Eso me diría los indicadores de gestión. Si después de 10 años de una política pública, realmente hoy tengo menos adultos analfabetas o tengo más. Tengo menos niños con polio o más niños con polio. No es cuestión de si se robaron o no el dinero, sino si la forma en la que está diseñada la política pública es eficiente para lograr el objetivo que se traza. Por todo lo que hemos conocido en voz de los especialistas en este programa, podemos concluir que los llamados indicadores de gestión tienen una gran utilidad para los ciudadanos, ya que se convierten en herramientas para que los organismos públicos mejoren su desempeño. Así lo manifiesta Jorge Bustillos, comisionado ciudadano del InfoDF. Es un tema nuevo que se incorpora en el artículo 6 constitucional como una obligación de las instancias gubernamentales de generar indicadores de su gestión. ¿Qué quiere decir? Deben de generar elementos informativos que le permitan a la gente saber cómo se está cumpliendo con su enmienda, con lo que se les ha asignado como tarea, ¿sí? Quieren saber si el combate a la pobreza está progresando, ¿no? En qué medida y con qué obstáculos está enfrentando. Quieren saber si el programa de becas para los estudiantes de prepa en el Distrito Federal, por decir algo, ha cumplido sus metas, y si los estudiantes están cumpliendo con los criterios de calificación para las becas. Entonces, es importante que todas las instancias de gobierno y en las mismas páginas de internet de estos se generen estos indicadores con ese criterio, un criterio informativo para la sociedad, porque hasta ahora lo que hemos experimentado en la administración pública son indicadores informativos para la misma burocracia,
¿sí? Y son indicadores muy técnicos, incomprensibles para la gente. Hoy los indicadores que ya señala la ley, la Constitución en el artículo 6, deben de revestir un carácter más ciudadano, más de instrumentos de información a la gente en forma entendible de cómo está avanzando los diferentes programas y políticas de gobierno. Todos aquellos temas que puedan ser de interés del ciudadano, que se sepa cómo está avanzando, cómo se está utilizando el recurso y si realmente están logrando los objetivos que se propusieron. ¿Sabías que? Los indicadores de gestión describen los bienes que se entregan y a quién, y se usa la metodología de un marco lógico que incluye definición del problema, identificación, análisis y definición de objetivos estratégicos para cumplirlos cabalmente. Información útil. Hace unos días tuvimos oportunidad de asistir a la presentación de esta publicación por una Puebla sin corrupción que realizó el fiscal anticorrupción del Estado de Puebla, Nicolás Vázquez Alonso. Y qué mejor que aquí en Sociedad Transparente tengamos oportunidad de platicar directamente con el autor de esto que sin duda, bueno, pues sienta un precedente importante como una aportación para los poblanos en materia de estudios y alcances de un tema que nos preocupa y también que nos ocupa a quienes estamos en el servicio público. ¿De dónde nace el interés y cuál es la esencia de esta publicación, licenciado Nicolás Vázquez Alonso? Gracias, Blanca Lilia. Básicamente, esto es producto de un análisis que hicimos en la Fiscalía recién llegados a ese puesto para detectar qué factor era el que concurría en los países menos corruptos y que era carente en los más corruptos. Y investigamos la cuestión, por ejemplo, religiosa, la ubicación geográfica, el clima, la riqueza del país, la cuestión religiosa, en fin. Todos estos factores influyen efectivamente en los resultados finales, pero el que a nuestro juicio más influye, que tiene un mayor peso en este porcentaje, es la educación. Detectamos que efectivamente los países con mejor educación eran los países que tenían menos niveles de corrupción y viceversa, en los países con menor educación eran los que tenían mayor índice de corrupción. Entonces empezamos a hacer ahí otro análisis de la educación en México, porque en México hay una educación, está la educación consagrada en nuestra Constitución, obligatoria, gratuita. Entonces, ¿por qué no estaba funcionando? Algo no estaba funcionando. Y nos percatamos que la educación y la instrucción son dos conceptos distintos y en México lo que tenemos es instrucción, pero insisto, a mi juicio lo que no tenemos es educación. ¿Por qué? Porque para que haya educación, la educación implica forzosamente la formación integral del individuo y esto se logra no solo con materias científicas como la geografía, la historia, la química, las matemáticas, sino también con la inclusión de valores fundamentales, los valores universales del ser humano, y eso combinado con la instrucción genera una educación de calidad, una educación integral, que es lo que refleja ciudadanos virtuosos, porque entonces ellos no transgreden la ley por convencimiento, no por miedo a una sanción, que es como estamos ahorita. La Fiscalía fue creada para que los ciudadanos tengan una figura, una oficina, una institución en donde presentar sus quejas por posibles actos de corrupción. Sin embargo, los ciudadanos no se acercan a esta oficina a presentar sus quejas, que es otra de las causas que nos hizo preguntar, bueno, ¿por qué no se acercan a nosotros? Y es también por falta de educación, porque no existe la cultura de la queja, porque no existe la cultura de la denuncia, porque existe la coparticipación en los actos de corrupción o también por falta de confianza en las instituciones, por la excesiva tramitología que existe,
por miedo tal vez a las represalias que pudiesen haber, y todo esto conjugado pues da el resultado de que el ciudadano no confía en sus instituciones, no confía en su gobierno y no presenta las quejas y no presenta sus denuncias por actos de corrupción, y entonces al no poder nosotros combatirla directamente tenemos que llevar a cabo acciones generalizadas que bien sirven solo para amedrentar o para persuadir al funcionario a que no realice actos de corrupción. Pero la educación, y sobre todo tomando el tema de los valores, a mi juicio, es lo que nos va a dar, aunque no sea de forma inmediata, pero nos va a dar el resultado que todos queremos, que es de lograr que las prácticas irregulares, la cultura de la ilegalidad, se erradique no por miedo a la sanción o al escándalo público, por ejemplo, sino porque estoy convencido de que así debe de ser, desde mi educación. Y esta pues debe de empezar desde la familia, la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Además, bueno, pues hoy estos niños, estos jóvenes que están en las escuelas, el día de mañana también pueden convertirse en autoridades o en servidores públicos con una mentalidad distinta, enmarcada en los valores que usted menciona. Pero además hay una aportación. En este libro no solamente se analizan casos, se habla sobre lo que sucede en otros países, sino que también hay una propuesta. ¿Cuál es esa propuesta de Nicolás Vázquez Alonso? Son dos, en el fondo realmente son dos. Una que se hizo a principios de la administración a los señores diputados, porque consideramos que el Estado, en su función rectora y protectora de sus ciudadanos, debe de implementar todo lo que esté a su alcance para lograr el objetivo. ¿Cuál? El que tenga el Estado. En este caso, por ejemplo, el objetivo de lograr ciudadanos virtuosos. Y como esto se puede hacer a través de la educación, el Estado implementa su soberanía, instruye y obliga a las instituciones educativas a que incluyan en sus programas académicos valores como los que se mencionan en el libro, que son una infinidad de valores, ¿no? Los valores universales. Y esto solo se puede hacer a través de una disposición oficial que genere una obligación legal a las instituciones. Esta propuesta fue a los señores diputados precisamente modificar el artículo 118 de nuestra Constitución poblana para que se incluyera en ese artículo, que es el que habla de la educación pública en el Estado, la obligación de que las instituciones públicas y privadas incluyeran en sus contenidos programáticos valores. Esa propuesta afortunadamente fue bien vista por los señores diputados, se aprobó por unanimidad y en Puebla, pionera en el país, ya su Constitución incluye la obligación de incluir a su vez valores en la educación. Ahora es posible evaluar el desempeño de nuestras autoridades con base a criterios claros y establecidos. Los indicadores de gestión de cada dependencia constituyen una obligación que marca la Ley de Transparencia para ser publicados en la página de Internet de cada sujeto obligado. Usted puede consultarlos y conocer esta información pública de oficio. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.